Llega un momento en el que tú, muy dentro de tu corazón, y creo que hay que pedirle eso a Dios, hay que pedirle discernimiento a Dios cuando Él está haciendo eso dentro de nosotros. Y aprovechar la oportunidad para clamar, para orar, para adorar, para hacer todo lo que en ese momento el Espíritu nos está llevando a hacer. Porque son momentos únicos, no son momentos que todo el tiempo muchas veces pasan en nosotros. Entonces es importante que cuando tengamos esos pequeños momentos, los aprovechemos, porque si los aprovechamos, eso va a ir creciendo en nosotros de una manera muy especial. Y nos vamos a volver verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Amén. Eso es lo que queremos. En el libro de Efesios quiero seguir con el tema de la oración. Híjole, que el Señor nos está dando duro con la oración y no hay manera de pararnos, Señor, con la oración. Y nos ha puesto diferentes tipos de oraciones, diferentes tipos de situaciones. En este caso vamos a hablar acerca de la oración que abre los ojos, que hace abrir los ojos. Amén. En el capítulo 6, versículo 10 del libro de Efesios, vamos a leerlo allí, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la Biblia: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Amén. Fíjese, fortaleceos en el Señor. ¿Qué es fortalecerse en el Señor? Y en el poder de su fuerza. Dice el versículo 11: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. El versículo 12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, dice. Y el versículo 13 dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios. ¿Por qué la tenemos que tomar? Ahí mismo lo dice la palabra del Señor. Para que podáis resistir en el día malo. Por eso hay que tener la armadura de Dios, para resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes, dice la palabra del Señor. A nosotros, como seres naturales que somos, ¿verdad?, nos cuesta creer lo que es el mundo espiritual. Nos cuesta creer, nos cuesta pensar de que hay un mundo espiritual. Y solo estamos hechos, como quien dice, para creer lo que nosotros vemos, lo que nosotros podemos palpar. Y cuando se nos habla acerca de las cosas espirituales, pareciera ser que se nos están hablando de cosas así como místicas, cosas así como de cuentos, ¿verdad? Cosas que no son reales, cosas que no suceden realmente, que no existen. Sin embargo, las cosas espirituales sí existen, son reales. Yo creo que son más reales que las cosas naturales, porque primero vino lo espiritual que lo natural. Entonces, me llama la atención que nosotros le servimos a un Dios que es espíritu y que por lo tanto se mueve de esa manera, que vive en el cielo, un mundo espiritual, con seres espirituales, y que nosotros, a pesar de ser creyentes ahora en Cristo, nos cuesta creer en ese mundo. Y cuando leíamos esta escritura del libro de Efesios, el apóstol Pablo se está refiriendo a ese mundo espiritual que de repente usted y yo no vemos, pero que de repente sí nos influencia, nos influencia de diferentes maneras, nos influencia en nuestros pensamientos, en nuestras acciones, en algunas situaciones que se dan la mayoría de situaciones que se dan en la vida tienen que ver con el mundo espiritual, porque tenemos un enemigo, sobre todo nosotros como iglesia tenemos un enemigo que está todo el tiempo peleando con nosotros, queriéndonos apartar de los caminos del Señor y haciendo todo lo posible para que nosotros, en vez de servirle a Dios, le sirvamos a Él. Pero nosotros no lo vemos así muchas veces porque
no entendemos el mundo espiritual. Y el mundo espiritual, aunque no lo podamos entender completamente a través de la Biblia, sí podemos tener algunas cosas que la Biblia nos enseña. Y quiero hablarle acerca exactamente de una historia como estas. Una historia que muestra el mundo espiritual. Entonces, le hago la pregunta, ¿cuántos aquí creen que hay un mundo espiritual? ¿Creen que hay un mundo espiritual? Sí lo hay. ¿Cree que hay ángeles al servicio de los creyentes? Ok, sí cree que verdad. ¿Cree que los ángeles están dispuestos a pelear por nosotros? Sí, así es. ¿Tienen nuestras oraciones influencia en nuestros hermanos o en las personas? Sí las tienen. Sí las tienen, porque el Señor mismo nos dice que oremos por las personas, ¿verdad? Y que esas oraciones van a hacer algo muy especial en esa necesidad. Entonces veamos lo efectivo que es la oración cuando hablamos de un mundo espiritual. Porque la oración es exactamente creer que hay un mundo espiritual, porque nosotros le estamos orando a un Dios que es espíritu y que sabemos que se va a mover en el área espiritual para que nosotros podamos experimentarlo en el área natural. Amén. Esto es algo bien hermoso. Quiero hablarle acerca de una historia entonces, allá en el capítulo 6 del libro de Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 6. Gloria al nombre del Señor. Dice la Biblia en el capítulo 6, versículo 8. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel. Y consultando con sus siervos, dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento, dijo. Eso dijo el rey de Siria, ¿verdad? Y el varón de Dios, a ver, léalo conmigo. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Dese cuenta. Estamos hablando de una historia natural que se va a mezclar con lo espiritual. ¿Ok? Sigue diciendo el otro versículo. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. ¿Ok? Ahí nos vamos a quedar y luego vamos a seguir viendo estas escrituras. Yo les dije que el tema es, seguimos con el tema del creyente y la oración. La oración para que Dios abra los ojos de las personas. Quiero comenzar poniéndolo en perspectiva en lo que es la historia que vamos a ver. Acabamos de dejar al profeta Elías. Ya no seguí con Elías, ahora me voy a brincar al profeta Eliseo, que fue el que sucedió al profeta Elías. Y recuérdese de que en la escritura, cuando Dios se le aparece o Dios habla con Elías allá en el monte, le dijo que él todavía no había terminado con él y que tenía que hacer cierto tipo de trabajo. Tenía que ungir a ciertas personas y tenía que ungir también al siguiente profeta, al que lo iba a reemplazar a él. Entonces quiero ponerlo en perspectiva de quién es Eliseo, porque de él vamos a hablar. Un siervo también, un siervo de oración, un siervo que es de mucha bendición al pueblo. Lo quiero poner en esa perspectiva para que luego me entienda el tema del cual yo voy a estar hablando. ¿Quién es Eliseo? Ya dejamos entonces a Elías, que había profetizado acerca de Jezabel que iba a morir, Acab y todos aquellos que habían hecho lo malo. Eliseo entonces viene a ser el cumplimiento de la palabra de Dios dada al profeta Elías. Ahí todavía en el monte de Dios donde estaba Elías, él todavía no conocía quizás a Eliseo, no había visto quizás a Eliseo. Pero como Dios lo había dicho, esa palabra se debía de cumplir. ¿Por qué le digo yo esto? Porque siempre le quiero recordar que toda palabra que Dios dice se cumple. Y Dios dijo esa palabra y se iba a cumplir esa palabra.
Entonces, Eliseo es el cumplimiento de la palabra de Dios dada al profeta Elías allá en Primera de Reyes 19:16. Vayamos así rapidito para que comprobemos lo que vimos la semana pasada. Así rapidito. 19:16, ¿listos ahí? Dice la Biblia. ¿Qué pasó? Y a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. O sea, ahí nosotros nos damos cuenta que Eliseo es el cumplimiento de la palabra que se había dicho a Elías que iba a ser su sucesor. Eliseo, como nos damos cuenta nosotros, es hijo de Safat. Y la ocupación de Eliseo era de granjero. Eliseo era un granjero cuando van y lo llaman para que sea el que suplante, el que lleve a cargo el ministerio profético que Dios le había asignado. Podríamos decir que Eliseo económicamente estaba muy bien. Era un hombre que se conoce en la historia que parece ser que sí tenía su dinerito, sus finanzas. Sin embargo, cuando es llamado por nuestro Dios, este hombre no lo piensa dos veces. Y cuando lo llaman, él rápidamente sigue a Eliseo. Lo deja todo. En Primera de Reyes 19 dice también, para ir corroborando lo que le estoy diciendo. Partiendo él de ahí, refiriéndose a Elías, halló a Eliseo. Qué casualidad que halló a Eliseo, ¿verdad? No fue casualidad. Era palabra de Dios. Halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí. O sea que no era cualquier hombre, ¿sí se da cuenta? El hombre era un granjero. O sea, como quien dice, no necesitaba económicamente hablando ni nada por el estilo el dejar ese tipo de trabajo. Y delante de sí, y él tenía la última, dice. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Voy a hacer un paréntesis antes de seguir. El hecho de que aquí se mencionen mantos y la palabra ungir no significa que el día de hoy se tenga que hacer semejante cosa dentro de las iglesias. ¿Ok? Conforme vayamos avanzando yo se lo voy a ir comprobando. ¿Por qué? Porque esto era en el Antiguo Testamento. Ahí todavía no estaba la unción y el poder de Dios manifestado de manera completa. Aquí era solamente algo que anunciaba lo que iba a ser nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy usted ve eso de los mantos, ¿verdad que sí? Y el aceite, hermano, todo eso no tiene nada que ver el día de hoy con esta historia. Para que de repente usted diga, pues sí, el pastor lo predicó y ahí también mencionó un manto. Sí, pero no es para nuestro tiempo que se usan este tipo de cosas. Pero no es el mensaje, solamente se lo quería aclarar. Echó sobre él su manto, dice. Sigamos. Al 20. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre y luego te seguiré. Y él le dijo, o sea, Elías, ve, vuelve. ¿Qué te he hecho yo? Le dice. Como que dice, yo no te estoy obligando, yo no te estoy... pero entendió que era el llamado de Dios. Por eso él le dice, déjame ir por lo menos a despedirme. Sigue diciendo el 21. Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató. Y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. O sea que no era cualquiera, ¿sí se dio cuenta? Le dio al pueblo, dice. Eso significa que este hombre estaba bien hacendadito. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Empezó a aprender a través del ministerio de Elías. ¿Ok? Este es Eliseo, el que le estoy mostrando. Fue un profeta que fue persistente al seguir a Elías para poder obtener la petición de su corazón. Llegó un momento en el que Elías, Dios le dijo que se lo iba a llevar en carros de fuego. Y los demás profetas que habían ahí en ese pueblo, en esa ocasión, le decían, ya déjalo,
como quiera te lo van a quitar. ¿Ya? ¿Para qué pierdes el tiempo allí? Pero Eliseo nunca se apartó de Elías, porque tenía una petición a Dios, y como Elías era el representante de Dios en la tierra, sabía que la palabra de Elías era palabra de Dios. Entonces, está siguiendo. No quiero entrar a esa escritura. Léalo en el capítulo 2 de Segunda de Reyes, para que así usted pueda entenderme lo que le estoy diciendo. Y Elías se iba a un lugar y ahí va atrás Eliseo. Y Elías le dijo, quédate allí, ya no me sigas, le dice. Pero mire, el hombre no se le despegó. Y le dijo, y le hizo una petición, ¿verdad? ¿Cuál fue la petición que le hizo Eliseo a Elías? ¿Qué quería? Que le diera una doble porción, exactamente. Óigalo bien. Y le dice Elías, si me miras cuando el Señor me levante, ¿verdad? Vas a recibir esa petición. Y mire, Eliseo no se le despegó el tremendo. No se le despegó. ¿Y qué pasó con Eliseo? Recibió una doble porción. Eso significa que si el ministerio de Elías fue grande y fue poderoso, se imagina el ministerio entonces de Eliseo. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces fue un profeta que demostró desde el principio dejarlo todo y esforzarse por querer lo mejor que le podía dar el Señor. Sería el sucesor de Elías. Entonces, o sea que continuaría el plan redentor y establecido por Dios para su pueblo. Sería un instrumento de Dios para realizar milagros y transformar a la gente. Fíjese que el ministerio de Elías siempre estuvo apartado del pueblo, apartado de la corte del rey. Sin embargo, en el caso de Eliseo iba a ser todo lo contrario. Eliseo iba a estar cerca del rey y cerca del pueblo. Mire cómo es que Dios se mueve a través de los ministerios. Ahora, ¿qué hizo Eliseo? Le voy a resumir las cosas tremendas que hizo Eliseo, porque este no es el mensaje que yo le quiero dar, pero quiero resumirle todo lo que hizo Eliseo. Eliseo sanó las aguas de Jericó. Tremendo, de una manera poderosa. Resucitó al hijo de la tsunamita. Oiga bien, milagros tremendos. Multiplicó el aceite de una viuda. Sanó, Dios lo usó para sanar la lepra de Naamán, exactamente. Ya le iba a decir Amán, pero no, es Naamán. Amén. Él fue el que le dio la palabra, le dijo, ve y te zambutes 7 veces y tu lepra va a desaparecer. Multiplicó 20 panes de cebada para alimentar a 100 hombres. Quitó el veneno de una olla de guisado y maldijo a unos jóvenes que se burlaron de él. Amén. Si usted se pone a leer la historia de este hombre, es increíble. Ahora, eso es en cuanto a a Eliseo. ¿Cuál era la situación en la que se encontraba Israel? Ya le dije acerca de Eliseo, cómo se encontraba Israel en ese momento. Fíjese que en la época de los reyes, que es donde se mueve el profeta Eliseo, Siria, alguien que estaba alrededor de Israel, atacaba constantemente al pueblo de Dios. ¿Para qué lo hacía? Para robarle territorio, para robarle personas. Es más, la muchacha que estaba sirviendo en la casa de Naamán había sido robada o ultrajada o sacada de la frontera que había entre ellos. Eso lo recibimos como revelación anoche. En el libro de Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 2, dice la Biblia, para darse cuenta de esto. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Estas batallas, estas cosas que hacían ellos, estos constantes ataques, todo el tiempo los estaban haciendo. Y fíjese que todo lo que
dice en el Antiguo Testamento, siempre es para nuestra enseñanza. La batalla nunca se acaba. Los ataques nunca se van a acabar. Nosotros siempre tenemos que estar listos y preparados porque no sabemos de qué manera el enemigo va a querer venir a robarnos a nosotros o a nuestros hijos o nuestro matrimonio o a un ministro de la iglesia. Hermano, los ataques todo el tiempo van a estar allí. Pero Dios siempre va a tener a su pueblo preparado y protegido para la gloria y la honra del Señor. En esa situación se encontraba. ¿Qué otra cosa? El rey de ellos era Joram, el cual era un rey no bueno. Porque Joram viene a ser hijo ¿de quién? Del rey Acab. ¿Se recuerda quién era el rey Acab, verdad? No era nada bueno el rey Acab. Bueno, ¿qué puede salir bueno de un rey tan malo como lo era Acab? En el capítulo 3, versículo 1 al 3, dice la Biblia. 3, 1 al 3. Joram, hijo de Acab, solo para comprobárselo, comenzó a reinar en Samaria sobre Israel el año 18 de Josafat, rey de Judá, y reinó 12 años. E hizo, ¿qué dice? E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como su padre y su madre, porque quitó las estatuas de Baal que su padre había hecho. ¿Qué dice el versículo 3? Pero se entregó a los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel y no se apartó de ellos. Le voy a hacer una pregunta. Ahí dice, se entregó a los pecados de Jeroboam. ¿Se recuerda un pecado de Jeroboam? Los 2 becerros. ¿Perdón? Construyó 2 becerros. Construyó 2 becerros. ¿Se recuerda usted otro pecado de Jeroboam? Por acá. ¿Usted se recuerda de otro pecado de Jeroboam? No. Hermano de la camisa moradita, para que no salga el nombre, ¿verdad? Y lo expongamos. ¿No se recuerda? ¿Ah? Allá el de la camisa celeste, ¿sí se recuerda? Tampoco se recuerda. Dios mío. El de la camisa cuadriculadita, ¿eh? No, una como chumpita cuadriculadita. Ajá, no usted. No esté acusando al otro. ¿No se recuerda? Y de aquí, ahí se recuerda. Allá el de los lentes así, que no los tiene en los ojos y no tiene en la frente. La idolatría, dijo el hermano, los 2 becerros. ¿Qué dice que cambió? ¿Ah? ¿Qué quitó? Quitó las fiestas y puso sus propias fiestas. Quitó los sacerdotes y puso sus propios sacerdotes. ¿Sí se recuerda? El lugar lo cambió, el de Jerusalén, donde estaba el templo, por un lugar que él estableció. A eso se refiere cuando está hablando de los pecados de Jeroboam. Amén. Va, para que se dé cuenta qué tipito de rey era el que estaba gobernando en ese momento. El estado espiritual de Israel, por lo tanto, no era bueno. Era malo el estado espiritual de ellos. Había constante guerra contra las naciones que lo rodeaban. La lucha nunca se acaba. Pero Israel contaba con una gran ayuda. ¿Y cuál era la gran ayuda? El profeta Eliseo. El profeta Eliseo era mejor que tener un gran ejército. ¿Por qué? Porque era un siervo de Dios, porque era un siervo de oración y porque era un siervo que traía la palabra de nuestro Dios. Amén. Si a usted le pusieran a elegir entre un verdadero siervo de Dios y todo un ejército con aviones, tanques y todo, humanamente, ¿usted qué agarraría para que lo protegieran? Usted agarraría el ejército, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí están los aviones, las cámaras, aquello con las metralletas y todo. Pero todos esos pueden fallar. En cambio, si Dios estableció a un siervo que Él ha designado para hacer de bendición a su vida, Él es mejor que cualquier ejército grande. Y ahorita lo vamos a comprobar. Amén. Porque ese es el propósito de esta enseñanza. Alabado sea el nombre del Señor. La Biblia dice que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Y Eliseo era un hombre temeroso.
Dice en el Salmo 25:14. Veamos el Salmo 25:14. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Yo quiero que se dé cuenta, por favor, de ese salmo. O sea, en pocas palabras, Dios tiene intimidad. Dios tiene una relación con ellos todo el tiempo. Está todo el tiempo llenándolos, está todo el tiempo comunicándoles, está todo el tiempo haciéndoles conocer su voluntad. Y miren lo que dice. Y a ellos hará conocer su pacto. Mira lo importante que es, por lo tanto, Eliseo para el pueblo de Israel. Ellos estaban en medio de un ataque del enemigo. El enemigo había dispuesto ir y atacarlos de una manera sorpresiva. El rey se había ideado aquello de decir, sin que lo sepan ellos, nosotros los vamos a sorprender y vamos a hacerle daño a todo su ejército. Entonces, dése cuenta de algo. Regresemos a la cita, porque quiero que regrese a la cita. Mírenla, estoy hablando del capítulo 6, 8. Una vez más regresemos ahí. 6, 8. Fíjese pues, esto solo lo sabe el rey. Lo que dice el versículo 8 solo lo sabe el rey y sus allegados. Yo quiero que se dé cuenta de eso. Lo importante que es esto. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel. Y consultando con sus siervos, los que estaban a la par de él, dijo, en tal y tal lugar estará mi campamento. Ahora yo le pregunto, ¿sabía esto Israel? ¿Lo sabía el rey de Israel? Ninguno en Israel lo sabía. Yo quiero que se dé cuenta de esto. Sigue diciendo el versículo 9. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. ¿Quién era el único que sabía qué era lo que estaban tramando los sirios? Dios. ¿Y quién más aparte de Dios? Su siervo, exactamente. Dese cuenta lo que ahora representaba Eliseo para el pueblo. Ya no estaba Elías, pero Dios tenía a un Eliseo. Un Eliseo que no ignoraba lo que estaba pasando, porque a ellos hace revelar Dios su pacto. Con ellos es la intimidad, porque aquel que tiene intimidad con Dios va a recibir de Dios guianza. Este hombre nos damos cuenta que estaba en el consejo de Dios, porque de repente dice, ok, esto está pasando. ¿Quién se lo tuvo que haber dicho a Eliseo? Por supuesto que nuestro Dios. Mira, le quieren hacer daño a mi pueblo, y yo quiero que por favor se lo comuniques, aunque sea este perverso, para que no le hagan daño a mi pueblo. Gloria al nombre del Señor. Nadie sabe las intenciones, pero Eliseo sí conoce las intenciones del enemigo. Un hombre que ora, un hombre que tiene, o una persona que tiene comunión con Dios, está atento a lo que está pasando a su alrededor. Todo el pueblo de Israel es religioso. Si se da cuenta, todo es religioso. Le sirven a Dios, pero no se dan cuenta de la guerra espiritual que hay a su alrededor. En cambio, aquel que tiene intimidad con Dios, aquel que busca el rostro del Señor, sí puede discernir. Por eso dése cuenta la importancia de tener este tipo de personas, o que nosotros seamos ese tipo de creyentes que buscan el rostro de nuestro Dios. A veces nos ganan a nuestras familias. A veces nos ganan dentro de la iglesia, porque no hay discernimiento en el pueblo del Señor. Vienen espíritus de fornicación, vienen espíritus de rebelión, vienen muchos espíritus que entran por allí y empiezan a contaminar a toda la iglesia. Y si nosotros no estamos atentos y nos damos cuenta quién es el que está viniendo a causar eso, hermano, nos va a destruir. Por eso es muy importante tener personas creyentes que busquen el rostro de nuestro Dios. Ahora, fíjese pues, Eliseo avisa al rey de Israel de las intenciones del enemigo y de sus trampas. Ya lo sabe. Dice en el versículo 10.
Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Entonces el rey decide, dice, pero ¿cómo puede ser posible si esta ya la teníamos hecha? Aquí deberíamos de haber ganado, aquí ya deberíamos de haber avanzado nosotros. ¿Cómo es posible? ¿Quién está aquí chismeando? Porque mire lo que dice el versículo 11. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto. ¿Por qué se turbó? Porque no los sorprendió. ¿Por qué los turbó? Porque no los engañó. Y llamando a su siervo les dijo, ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? O sea, en pocas palabras, aquí hay un chismoso, aquí hay una oreja. Eso es lo que está diciendo. Mire, hermano, yo lo que quiero que se dé cuenta, usted y yo, es lo que es buscar el rostro del Señor y lo que es enfrentar guerras espirituales y saber cómo es que está atacando el enemigo y cómo se debe defender el pueblo. De repente uno le dice, mire iglesia, hagamos esto. Mire iglesia, busquemos al Señor. Mire iglesia, no haga tal cosa. Lo que está tratando de hacer el Señor es avisarnos para no caer en la trampa. Porque van a tener apariencia de piedad, dice. Sigamos leyendo porque esto se pone interesante. Entonces uno de los siervos dijo, no, Señor, no rey, Señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel. Hay un hombre de Dios, dijo. Parece que conocían a Eliseo. Pero ¿cómo lo pudieron haber conocido? Porque recuérdese de que él había hecho la obra en el gran comandante Naamán. Dice, está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. ¿Qué es lo que estamos nosotros viendo allí? ¿Qué es lo que estamos viendo? Esto parece una película de fantasía. Esto parece ser como que si es un cuento de hadas. No, hermano, esta es una verdad. Yo le decía, Dios puede hacer cosas tremendas, poderosas, pero nosotros como no buscamos su rostro como debemos de hacerlo, no recibimos esa parte que Dios nos quiere dar. Porque aquí nos deja el ejemplo de lo que es un siervo que busca el rostro del Señor. Alabado sea su santo nombre. Mire que el rey dijo, aquí hay un traidor. Hay un traidor. Ahora, a mí me llama la atención lo que dice la última frase de ese versículo. Hablas, dice, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. ¿Sabe a qué se está refiriendo allí? A los pensamientos y las intenciones que tenía el hombre. Y dice la Biblia que solamente Dios conoce eso en las personas. A mí me tocó ver hace algunos días, hay unos videos de estos que llegan en moto y asaltan a las personas. Y que les agarran la bolsa y la gente se pone a pelear y no dejan que les quiten la bolsa. Agarran la bolsa y con la misma bolsa les da, ¿verdad? Y me llamaba la atención de que otra persona vio que venían en una moto y llevaba su bolsa y vio una casa con un patio así alto, agarra la bolsa y la tira. Se le pone como que no me van a robar nada. Pero hubo un acto interesante. Estaban dos señoras, ya así como de unos 50, 60 años. Las dos estaban en una esquina. Y se para un muchacho. Y llega. Y empieza a pelear con la señora por la bolsa. Y la otra empieza a orar. Se puso a orar. Sí, reprende ese espíritu de robo. Yo me quedé pasmado cuando lo vi. Porque, y las dos sacaron una Biblia. En nombre de Cristo Jesús. ¿No ve que el hombre cae de rodillas ahí? Pues cayó de rodillas el hombre.
Usted sabe cómo llega esa gente. Y lloraba y lloraba y ella va a orar por él. Dígame usted qué fue, qué pasó. Ahí habían dos espíritus. Ahí estaba el Espíritu Santo de Dios en esas mujeres. Y el espíritu que estaba controlando, espíritu mundano que estaba controlando a ese hombre. Pero cuando esas mujeres se pusieron a orar, alabado sea el nombre de Dios. Dios es real, hermano. A veces nosotros no hemos experimentado todo lo que Dios tiene que darnos a nosotros. Y se lo digo porque esto pasó allá en Israel. Y esto que le digo yo acaba de pasar hace poco. Alabado sea su santo y su precioso nombre. O sea que el Señor conoce todo entonces. Estaba aquel en su cama. Voy a atacarlos, voy a hacer esto, voy a hacer el otro. Y el Señor, llega el Señor y dice, fíjate que el rey de Siria, Ben Hadad se llama el rey ese. Fíjate que Ben Hadad quiere hacer esto y lo otro. Qué locura más grande eso. Qué locura que el Señor te haga conocer lo que aquel estaba pensando. Y que sea exactamente así como el Señor lo había dicho. Lo sorprendió al tremendo. ¿Qué hizo entonces? Porque ese no es el mensaje. Yo no me quiero quedar en... Yo solamente lo estoy llevando a donde lo quiero llevar. ¿Cuál es el tema del mensaje? ¿Cuál es el tema del mensaje? La oración para que Dios abra los ojos de las personas. Hermano, nosotros tenemos el poder a través de la oración para que el Señor haga la obra en la gente, hermano. Dice el siguiente versículo. A ver, vayamos a ver. Y él dijo, id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo, dijo. ¿Puede usted creer semejante cosa? Y le fue dicho, ajá, le chismearon. He aquí que él está en Dotán, le dijeron. Como que dice, es Eliseo y está exactamente en este lugar. Vayan y me lo agarran, dice. A ver si ahí le iba a mostrar el Señor eso, ¿verdad? Ya le había mostrado otras cosas. ¿Será que le mostraría esto? Sigamos leyendo. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros. ¿A cuántos iba a agarrar el rey de Siria? Pero no era cualquier hombre, ya se dio cuenta. El enemigo llega a aquel que le hace la vida de palitos. Envió entonces el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército por un hombre. Aleluya. Los cuales vinieron de noche. O sea que, ay, sí le voy a agarrar de sorpresa, hermano. Y sitiaron la ciudad. Tremendo. Dese cuenta todo lo que está pasando. Y un hombre está causando todo esto. Un hombre de Dios. Sigue diciendo. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Tenía su sirviente, fíjese. ¿Y qué sigue diciendo? Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, ah, Señor mío, ¿qué haremos? Aquel se levantó temprano, oyó los caballos, yo no sé qué oyó, mientras Eliseo está durmiendo. Porque la Biblia dice, hermano, que el Hijo de Dios duerme tranquilamente, reposadamente. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solamente tú, Jehová, me haces vivir confiado. Aleluya. Así estaba en este caso este hombre. Eliseo se encontraba durmiendo, aleluya, mientras que las bandas estas lo rodearon para sitiar la ciudad. ¿Tenía para dónde huir Eliseo, sí o no? No, porque habían sitiado toda la ciudad. Ahora, ¿podía pelear Eliseo con sus manos, sí o no? ¿Qué pasaría si él hubiera peleado con su... Pierde. Pero yo quiero que se dé cuenta, mire, porque cuando uno tiene intimidad con Dios, uno está buscando el rostro de Dios, la confianza en el Señor se hace cada día más grande.
Yo le mostré todos los milagros que había hecho Eliseo. Él había tenido la experiencia de ver la mano poderosa de Dios. Esta no era la primera vez. Entonces la cosa se pone buenísima allí. ¡Aleluya! Sabía dónde estaba el lugar exacto. Estaban en Dotán, dice. Y el siervo sale en la mañana y dice, ya nos tronaron, dice. Aquí vemos dos tipos de cristianos. Uno que no tiene sus ojos espirituales abiertos y otro que sí los tiene abiertos. Porque el hombre que está allí, podemos decir que era israelita. Era un religioso. Pero él ve el ejército que los está rodeando. Ahora, Eliseo también lo ve, claro que ve el ejército que está rodeando. Pero Eliseo tiene otra vista diferente también. Alabado sea el nombre del Señor. Sigue diciendo en la Biblia. Y él le dijo, ¿quién es él? Eliseo. Y él le dijo, no tengas miedo. Aleluya. Oye esa palabra usted de parte del Señor en esta noche. No tengas miedo. Mire, hermano, es importante buscar el rostro de Dios. Ahí vemos dos de Israel, pero uno está cerca de la presencia del Señor. Uno tiene intimidad con Dios y el otro no la tiene. Qué bonito ejemplo para nosotros. Él le dijo, no tengas miedo, le dijo. Porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Va, ahora le voy a decir yo eso. Hermanos, iglesia, más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Aleluya. Mire, va, fíjese pues, pero yo quiero que se dé cuenta de algo acá. Solo se lo dijo en palabras. ¿Y cómo nos lo dice el Señor todo el tiempo a nosotros? No tengas miedo, yo estoy contigo, esto, etcétera, etcétera. No, aleluya. Pero como no lo vemos, más son los que están con nosotros, le dijo. Y aquel, ya imagino, mire, algunos dicen que es Giesi y otros dicen que no es Giesi, que ya lo había despedido por lo que había hecho con Naamán. Pero esa es otra historia, ¿verdad? No se preocupe por quién había sido. Pero el hombre está allí, hermano, y dice, sí, este es un siervo del Señor. Dijo que son más con otros, pero el hombre hace así, ¿va? ¿Y dónde están? Porque tú y yo en medio del problema, en medio de la situación, no podemos ver lo que está a nuestro alrededor. Exactamente. Porque no podemos abrir nuestros ojos espirituales. Eliseo sabía que tenía un trabajo que hacer para con el Señor y que no había fuerza humana que pudiera detener el plan de Dios. Si yo soy útil en las manos del Señor, ¿cómo me puede quitar el enemigo del mapa? No me puede quitar del mapa. Porque yo tengo que cumplir el propósito que Dios tiene establecido para mi vida. No tengas miedo, le dice. Aleluya. Anima a su siervo. Le dice, échale ganas, le dice. Más son los que están con nosotros. Y imagina que, amén. Amén. Sí, aleluya, dijo, ¿verdad? Pero por dentro estamos. Y Eliseo lo pudo ver, hermano. Eliseo se dio cuenta que la palabra no fue suficiente que le había dado. Entonces, usa el recurso. Diga conmigo entonces. Usa el recurso. Uno de los recursos más poderosos del creyente. Porque dice el siguiente versículo. Le dio una palabra, pero lo mira y dice, no me creyó, dice. Ahorita el Señor te la dio y dice, no me creyó, dice. Dice la Biblia. Y oró Eliseo. ¿Sí se da cuenta? Dio la palabra, pero dijo, hay que orar por ese tremendo, dijo. Ya. Usted le habla a la gente y hay que orar por la gente, hermano. Ya le dio la palabra, ahora oremos por ellos. Dios lo va a quebrar en el nombre de Jesús. Y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea, le dijo. Espérese,
Espérese. Pero hermano, ¿y no veía todo el ejército, ¿ves? Veía todo el ejército. Y entonces, ¿por qué dice, abre los ojos para que vea? Exactamente. Eso muchas veces nos pasa a nosotros como iglesia. No vemos el mundo espiritual. No discernimos el mundo espiritual. Y por eso nos da miedo. Y por eso nosotros nos quedamos parados. Y por eso nosotros ya no queremos seguir. ¿Por qué? Porque pensamos de que Dios no está allí. Te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová. Mire, a veces yo le he dicho, la oración es instantánea. En algunos momentos Dios contesta rápido y en otros momentos se tarda días o meses o años. Aquí la oración fue contestada ¿qué? Instantánea. Señor, abre. ¿Por qué? Porque había esa necesidad en ese momento. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. ¿Pero qué miró? Y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. ¿Sí se da cuenta que usa el nombre de Eliseo? No estaban así, no. ¿Alrededor de quién dice que estaban? De Eliseo, siervo del Señor. ¿Se imaginan la protección que tenía? Ese hombre cuando mira eso, hermano, ¿usted hubiera tomado fuerza, sí o no? ¿Qué hubiera hecho usted si hubiera visto el ejército ese? Mire, tiene que seguir orando, dice usted. Que me muestre más, dice, ¿verdad? Querubines, serafines. Tremendo. Él mira ángeles literalmente. Él mira gente, pero no cualquier tipo de caballos, hermano. Los caballos del cielo. Esos no eran caballos de carne y hueso, no. Caballos celestiales. Ya se imagina cómo estaban ahí, hermano. Porque el ejército los tenía rodeados. Pero imagínense que el ejército está así en un círculo como este. El ejército del Señor estaba adelantito de ellos. Todos parados así. ¿Qué miedo podría tener ese hombre? Mire, cambia la condición de nosotros. Cambia la condición de la gente. Porque aquí el siervo no está pidiendo eso. Ora el siervo del Señor por él. Señor, ábrele la vista, Señor, para que pueda ver. A nosotros nos tuvo que abrir la vista el Señor. Nos tuvo que abrir el entendimiento el Señor. Para poder comprender su palabra y para poder ver con ojos espirituales la obra de Cristo. Pero porque alguien oró. ¿Lo cambió todo, sí o no? Todo cambió. Bendito sea el nombre del Señor. Quizá no creyó la palabra, pero sí la oración. La oración cambió todo. Y la oración es contestada de manera inmediata. Pero no solamente ora por eso. Tremendo. Miren la obra del Señor. Porque dice la Biblia, no es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. ¿Qué estoy diciendo? Estamos hablando de la oración, que abre los ojos. Y luego que los sirios descendieron a él, yo no sé si entiende lo que está pasando. Vio un ejército, pero se permitió que descendieran a él. ¿Sí se da cuenta? Como que dice, solamente quiero que te des cuenta de algo. Dios está en control de todo esto. ¿Ok? Y aunque puede venir hacia nosotros, Dios sigue en control. Porque miren lo que pasa acá. Y luego que los sirios descendieron a él, ¿qué dice? Oró Eliseo a Jehová. Ahora ya no ora por el siervo. Ahora, ¿por qué ora? A mí me llama la atención lo que hace el Señor ahí. Por eso yo le dije, esto es algo tremendo. Aquí está metido lo natural con lo espiritual con lo natural. Porque mire, ahora dice, te ruego que hieras con ceguera a esta gente.
Hago la pregunta. ¿Qué tipo de ceguera es esta? ¿Espiritual o natural? Esta es una ceguera natural. Abre los ojos espirituales y cierra los ojos naturales. La oración. Increíble. Porque ahí dice, te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Ahora, ¿a quién está representando Eliseo allí? A Dios. ¿Por qué? ¿Para quién está Eliseo allí? Para el pueblo. Mire lo que es un hombre de oración. Un siervo que tiene intimidad con Dios. La importancia que tiene dentro de un pueblo, dentro de una congregación. Marca una diferencia. Por eso las personas que claman dentro de una iglesia son importantes, hermano. Quizás aquel hace esto, hace lo otro, es el que más se ve aquí en el altar y todo. Y se menosprecia muchas veces aquel que está clamando, aquel que ora, aquel que pide a Dios. No lo menospreciemos. Porque muchas veces esas rodillas que están allí son las que no permiten que se caiga el pueblo del Señor. Son las que permiten que nosotros sigamos levantadas nuestras manos. De repente tú estás con que ya no aguantas, que te quieres ir al mundo, pero hay algo dentro de ti que no te vayas, no te vayas. Y no te vas, ¿por qué? Porque hay alguien clamando por ti. Porque esas luchas las pasamos nosotros todos. Todos las pasamos. Pero alabado sea el nombre del Señor por aquellos hombres y mujeres que claman todo el tiempo por nosotros. Aleluya. El valor de una persona de oración para las personas es importantísimo. Si se da cuenta en el caso de Eliseo. Gloria sea el nombre del Señor. ¿Preferiría usted, si en este día, si en esta vida que tenemos, le mandaran a Eliseo otra vez y le dijeran a usted, te doy el ejército chino, todo el ejército chino, millones de millones? ¿Qué prefiere? ¿A los chinos o a Eliseo? ¿Usted qué preferiría? A Dios, porque ya está en Eliseo. ¿Cierto o no es cierto? ¿Sí se da cuenta? ¿De qué puede servir el ejército chino? Porque al final de cuentas, en la gran tribulación va a caer también el ejército chino. Pero los hijos de Dios no van a caer. Alabado sea el nombre del Señor. Eliseo es mejor que un ejército. ¿Verdad? Tuvieron la victoria sin mover un arma. O la van a tener, porque sigue diciendo la Biblia. Sigamos leyendo. Después les dijo Eliseo, no es este el camino, les dijo. Miren, van todos, pero de repente no saben para dónde van. Dice, no es este el camino, les dice Eliseo. Ni esta la ciudad, le dice. Seguidme, le dijo. Y yo guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria. ¿Sí se está dando cuenta de lo que está pasando aquí, verdad? Un hombre de Dios contra todo un ejército. Porque aquí no está peleando Eliseo, aquí está peleando Dios por Eliseo. Y lo guió a Samaria. Dice el siguiente. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo, Jehová, abre los ojos de estos, dijo. Termina. Para que vean. Y Jehová abrió sus ojos y miraron. Y se hallaban en medio de Samaria. Ahora, ¿quiénes estaban rodeados? Increíble. La batalla va a ser fácil con el Señor. La victoria va a ser segura con el Señor. Porque no hay nada ni nadie que pueda contra nuestro Dios, hermano. Pero tenemos que aprender a confiar y a creer y a esperar en Dios. Santos es el nombre de nuestro Dios Todopoderoso. Sigue diciendo. Cuando el rey de Israel los hubo visto,
dijo a Eliseo: los mataré, padre mío. Dice, ¿qué le parece? Los mataré, padre. No se lleva bien con Eliseo el tremendo. Y ahora dice hasta padre. Y luego los quería matar. Y luego le dice a Eliseo: es que qué tremenda esta lección. Él le respondió: no los mates, le dijo. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua, para que coman y beban y vuelvan. ¿A qué dice? A sus señores. ¿Qué sigue diciendo el versículo 23? Entonces se les preparó una gran comida. Y cuando habían comido y bebido, los envió, y ellos se volvieron a su señor, y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Alabado el nombre del Señor. ¿Cuál fue el resultado de la oración de Eliseo? Veámoslo. Entonces los resultados son: los ojos del siervo fueron abiertos para que viera el ejército espiritual. Cuando tú y yo clamamos, va a suceder esto. Quizás no de la noche a la mañana, pero como estás clamando y Dios ha prometido responder a la oración, Dios lo va a hacer. ¿Cuál fue el resultado? El siervo estaba con miedo. Cuando se le abren los ojos, ya no tiene miedo. El siervo, cuando se le abren los ojos, es consolado, es fortalecido en su fe ante semejante amenaza. Esos son los resultados de la oración que hace Eliseo. El ejército de Siria fue enceguecido y tomado como prisionero debido a la oración de Eliseo, dándole la victoria, porque le dio una gran victoria al pueblo de Israel sin que si hubieran sido armas, sin que se hubiera disparado una sola bala. Es increíble cómo pelea nuestro Dios. Hay cosas, hermano, que nosotros estamos batallando en la vida y no sabemos qué hacer con ellas. Y Dios las permite con un propósito, porque Él quiere manifestarse de manera gloriosa en nuestras vidas. Pero tenemos que aprender a confiar nosotros y buscar el rostro del Señor y no meter las manos nosotros, porque si no, nosotros la regamos. Cuando hablamos, cuando nos enojamos, cuando decimos, cuando actuamos, es increíble cómo nosotros, en vez de buscar el rostro del Señor y decir: Señor, yo te lo dejo en tus manos, Señor. Vaya si Dios no trata con esa persona. De que trata. Conmigo trató el Señor. Porque no quería ir a la iglesia. No quería ir, y ya le dije que cuando ibas me dormía en la iglesia. Qué vergüenza, hermano. Tenía como 30 y cuando era joven me dormía en la iglesia. Mi esposa se ponía así como: hijo, ¿pero qué hizo? Se puso a orar y a orar y a orar y a orar. Entonces vino el Señor, ¿y qué hizo? Yo soy el resultado de esa oración. Me abrió los ojos. Aleluya. Y mire dónde estamos el día de hoy. Para la honra y la gloria de nuestro Dios, hermano. Denle un aplauso a nuestro Dios. Nunca va a tener malos resultados de buscar el rostro del Señor. Siempre van a traer buenos resultados las oraciones de los hijos de Dios. Bien sea hoy, mañana o el otro año. Pero de que van a traer buenos resultados, van a traer buenos resultados. Por lo tanto, el consejo del Señor es: hijos, oren por favor. Clamen a mí y yo les voy a responder. Eliseo era un gran escudo para Israel. Los libró, yo no sé de qué. De qué mortandad, yo no sé de cuánto robo los protegió. Fue un gran escudo para el pueblo del Señor. Qué bendición contar con esas personas que buscan el rostro de Dios. Ojalá nosotros esto nos motive a ser hombres y mujeres de oración, para clamar por el perdido, para clamar por el familiar,
Porque usted le habla a esa gente, le dice, mira, aquí dice la Biblia, mira, no hagas esto, mira, esto. Es como que estuvieran ciegos. Y uno dice, pero ¿cómo puede ser posible que no puedan entender? Hermano, envíele bombas y dinamitas de oración. ¿Ah? Bombardéelo todo. O en la mañana, en la tarde, en la noche, de repente se va a ir a acostar el tremendo y va a tener pesadillas. Va a sentir que está en el infierno ya. Si tengo que aceptar al Señor, va a decir. A mí alguien me testificó eso. Le hablaba, no se le hablaba. Sintió una noche que vino el Señor y que se fue al infierno al tremendo. Y aceptó al Señor. ¿Qué le parece? Y yo no sabía que estaba pasando eso. Porque Dios a veces no nos va a avisar a nosotros lo que está haciendo. Pero Dios lo hace, hermano. De repente le va a empezar a ir de la patada a esa persona. Y sí, pero de la noche a la mañana cambió todo porque tú estás clamando. Y no dejes de clamar. Porque lo va a doblar el Señor. De que lo dobla, porque para Él no hay nada imposible. Encegueció a todo un ejército, no va a enceguecer a una persona. ¿Qué lecciones aprendemos nosotros de este episodio bíblico? El mundo espiritual es una realidad. El mundo espiritual, hermanos, existe. Y puede afectar todas las áreas de nuestra vida. Todas las áreas de nuestra vida. Yo le estoy hablando a nivel natural. El mundo espiritual se puede meter en tu matrimonio. El mundo espiritual se puede meter en tu familia. El mundo espiritual se puede meter para desanimarte. El mundo espiritual, hermano, es terrible, es tremendo. Y a veces tú crees, es que es mala suerte. No, lo que pasa es que no me quieren. Lo que pasa es que este hermano me la lleva conmigo. No. Es el mundo espiritual. El que está tratando de martillarte, el que te trae miedos, el que te trae dudas acerca del Señor. ¡No! ¡Dobla rodillas! El cristiano debe de estar seguro en quién ha creído. Pablo dijo, yo estoy seguro que guardará mi depósito, dijo. El mundo espiritual es una realidad. Aunque para muchos sea como una fantasía, es algo muy real, hermano. Y lo podemos dar y lo podemos aprender a través de esta lección. No se pueden pelear estas guerras con nuestras fuerzas, porque las vamos a perder. Eliseo no podía sacar ningún armamento. Eliseo no se ponía a pelear físicamente con ellos, iba a perder. Eliseo creyó a Dios. Antes que se lo dijera el siervo de él ya sabía lo que estaba pasando. Él ya sabía que había un ejército. Por eso le dijo, Señor, yo ya lo veo, Señor. Él no lo ve. Ábreselos a él, Señor. Gloria a Dios. Dice en el libro de Hebreos capítulo 1, versículo 14, creo que es. 1:14. Aleluya. Léalo conmigo. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? ¿A servicio de quién están? Exactamente. Porque nosotros somos herederos de la salvación. Pero yo lo tengo que creer. No importa lo que pueda estar viviendo, hermano. Sé que el Señor me rodea. Sé que el Señor está conmigo. Y me puedo estar muriendo. Dios está conmigo. Amén. Cristo se estaba muriendo en la cruz. ¿Estaba Dios con él, sí o no? Él sabía para dónde iba. Él sabía lo que la gente estaba haciendo. Esa era una guerra espiritual. A ver, maldice. A ver, bájate de allí. Esa es guerra espiritual. Esa gente estaba siendo motivada por el diablo para que él desistiera de estar en la cruz y no morir en la cruz. Esa es guerra espiritual, señores. Y Cristo la vio. ¿Dónde está tu Dios? Que te salve en este momento. No, porque esa es su voluntad en ese momento. Y si así tengo que dar honra y gloria a Dios, le voy a dar honra y gloria a Dios. Pero ¿sabe cómo vamos a tener una actitud como esa? Cuando buscamos el rostro del Señor.
Porque nuestra fe va a crecer. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Mire, usted puede leer la Biblia. Puede conocer la Biblia. Pero puede ser que dude de ella en el momento difícil. Por eso cuando usted y yo oramos es que adquirimos esa fuerza y ese poder en nosotros. Para esperar, para confiar en nuestro Dios. Ministradores, enviados para servicio a favor de los que son herederos de la salvación. Allá estaban con Eliseo. Y aquí están con nosotros. Debemos de orar a Dios para que abra los ojos espirituales de las personas. Eliseo oró por otros. Usted y yo debemos de orar por otros. Yo sé que usted conoce a alguien que todavía está así, ¿ven? ¿Cierto o no es cierto? Bueno, su deber y mi deber es orar por él o por ella. Y Dios va a abrir sus ojos. Podemos clamar nosotros también. Si escuchó a Eliseo, nos va a escuchar a nosotros también. La oración con fe y constante es respondida y trae victoria consigo. Amén. ¿Cuántos quieren ser valiosos en el pueblo del Señor? ¿Ah? ¿Quiere ser valioso en el pueblo del Señor? ¿Qué necesita hacer? Ajá. Necesita ser una persona de oración. Porque eso es lo que nos demuestra Eliseo. Una persona de oración es más valiosa que un ejército carnal. Una persona de oración. A ver, ¿cómo se lo puedo poner? Puede hacer que sucedan cosas grandes y poderosas más que un rico. Más que alguien lleno de riquezas dentro de la iglesia. Porque Dios puede mover corazones. Una persona de oración puede ser de más bendición, aportando más cosas que una persona que tenga mucho materialismo en su vida. O sea, que tenga muchas cosas. Es increíble lo que una persona de oración puede ser. Amén. Usted puede llegar a un lugar oscuro y usted es luz en ese lugar. Usted puede ver gente ignorante y Dios lo lleva a ese lugar y usted puede traer sabiduría a ese lugar. Usted puede llegar a un lugar en donde hay miedo y no hay esperanza. Pero como usted es un hombre y mujer de oración, usted lleva luz y usted lleva esperanza. Es increíble la diferencia que marcamos nosotros, hermano. Cuando de repente el pueblo se agüitaba, estaban Moisés y un Aarón clamando al Señor. Un hombre y una mujer de oración sabe lo que está pasando antes que sucedan las cosas. ¿Se dio cuenta? No lo agarran de sorpresa porque Dios le muestra las cosas. Qué maravilloso es. Y como pueblo el día de hoy que estamos aquí, eso espera Dios de nosotros. Hay que abrir los ojos a muchos, iglesias. ¿Y quién cree que son los encargados? Usted y yo. No podemos desperdiciar esta oportunidad. Yo siempre le he dicho, pidámosle un ministerio de oración al Señor. Un ministerio de oración que abra los ojos espirituales para poder verdaderamente ser de bendición. Muchos en la iglesia, en las iglesias no saben lo que está pasando. Pero para eso Dios dejó estas historias. Para que veamos que Dios también a nosotros nos puede usar de una manera poderosa. Amén, iglesia. Amén, iglesia. Denle gloria al Señor. Aleluya.